Bueno, gente, buenas tardes, ¿cómo están? Vamos a continuar entonces con el estudio del metabolismo y vamos a hacer una ya introducción a lo que sería parte del sistema endocrino. Vamos a ver un poco la fisiología del páncreas endocrino y su relación con el metabolismo a través de sus dos hormonas, que son la insulina y el glucagón. Vamos a hacer principal hincapié en el estudio de la insulina. La insulina es una hormona que va a secretar el páncreas, ¿sí? Que se va a sintetizar en unas estructuras especiales que se encuentran dentro del páncreas, entre los acinos, ¿sí? Los acinos, acuérdense que eran los encargados de producir las enzimas digestivas principalmente, y vamos a encontrar, ¿sí? Que dentro, entre estos acinos, unos islotes conocidos como islotes de Langerhans, que van a ser los encargados de sintetizar las principales hormonas secretadas por el páncreas. Vemos aquí, representadas en amarillo, las células alfa, que van a ser las encargadas de secretar el glucagón. Vemos en color rosado, ¿sí? Las células beta, que van a ser las encargadas de secretar la insulina. Fíjense que el número de células beta es mucho mayor al de células alfa, y vamos a encontrar también otras células que son las células delta, que van a ser las encargadas de secretar somatostatina. Como decía, hoy vamos a hacer mayor hincapié y estudio en la producción de la insulina. La insulina, como habíamos dicho, es un polipéptido, ¿sí? Este polipéptido tiene potencial de acción endocrina, como vamos a ver ahora. La insulina va a ser sintetizada en el retículo endoplásmico rugoso de las células beta, ¿sí? Se va a secretar como preproinsulina. Luego va a ser trasladada al aparato de Golgi, ¿sí? Donde se van a conformar los gránulos, ¿sí? Y se va a constituir lo que se denomina proinsulina. Posteriormente, estos gránulos se van a fusionar con la membrana celular, y de esta manera, por un mecanismo de exocitosis, esta insulina va a ser liberada al torrente sanguíneo. Vemos acá, en cuanto a la biosíntesis de la insulina, el péptido señal va a guiar la cadena polipeptídica dentro del retículo endoplásmico. Luego se va a separar, se van a formar enlaces disulfuros entre las moléculas de insulina, y luego por estos enlaces la molécula se va a envolver. Esta molécula de insulina va a estar constituida, ¿sí? Principalmente por tres cadenas: una cadena A, ¿sí? De péptidos, una cadena B y una cadena C. Posteriormente, ¿sí? Esta cadena C se va a separar, ¿sí? Constituyéndose de esa manera la insulina y el péptido C. La insulina va a ser la hormona biológicamente activa, y el péptido C se va a liberar también junto con la insulina, y este péptido C a nosotros, posteriormente cuando veamos diabetes, nos va a servir como un indicador, ¿sí? De la cantidad, ¿sí? Calidad de secreción de insulina por parte del páncreas, porque acuérdense que se secretan en cantidades iguales tanto de péptido C como de insulina. De esta manera nosotros en pacientes que queremos estudiar para evaluar el tratamiento, podemos ver si ese páncreas todavía tiene una buena reserva de insulina, o este paciente vaya a necesitar no solamente tratamiento con hipoglucemiantes orales, sino que puede llegar a necesitar tratamiento con insulina. Con respecto al mecanismo de secreción de insulina, vamos a ver que en la célula beta va a haber un receptor. Ahora vamos a hacer un repaso más exhaustivo con respecto a los transportadores, ¿sí? Y receptores de insulina. En este caso, la célula beta va a tener un receptor que se denomina GLUT2, ¿sí?
Esto lo que va a hacer es permitir, cuando hay un aumento de glucosa en sangre, esta glucosa va a ingresar a la célula posteriormente, por ejemplo, a una ingesta. Esta va a ingresar a la célula, esta glucosa va a ingresar a la célula beta, va a ingresar a la mitocondria, va a ingresar al ciclo de Krebs, ¿sí? Y va a producir un aumento de ATP intracelular. Este aumento de ATP lo que va a generar es que se cierren los canales de potasio ATP dependientes. Este cierre de los canales de potasio ATP dependiente va a generar la apertura de canales de calcio. Y es el calcio el que va a modular la secreción de la insulina. La insulina se va a unir a la subunidad alfa es la que se une, ¿sí? Y se va a producir la autofosforilación de la unidad beta, la subunidad beta, y se van a activar las enzimas tirosinquinasas, ¿sí? Esta fosforilación de enzimas que participan en el metabolismo intermediario de los hidratos de carbono, de los lípidos y de las proteínas, va a ser uno de los mecanismos de acción que va a tener la insulina. Los transportadores de glucosa se van a desplazar cuando se produce este mecanismo a la membrana celular. ¿Cuáles entonces son las principales acciones que tiene la insulina? Vamos a ver que tenemos tres momentos o tres etapas de acción de la insulina. Tenemos una acción rápida, ¿sí? Que dura segundos, que tiene que ver con el transporte aumentado de glucosa, de aminoácidos y de potasio. Una acción intermedia, que va a ser la estimulación de la síntesis proteica, va a inhibir la degradación proteica, va a activar la glucógeno sintetasa y enzimas de la glucólisis y va a inhibir las fosforilasas y enzimas gluconeogénicas. Y las acciones retardadas, ¿sí? Tienen que ver con un incremento del ARN mensajero para enzimas lipogénicas, por ende, lo que va a generar es la acumulación, ¿sí? Del exceso de hidratos de carbono, ¿sí? Que haya ingresado en la dieta posterior a la generación de glucógeno suficiente para el almacenamiento, que equivale aproximadamente a un 5 o un 6% del peso hepático, va a producir, ¿sí? La síntesis de ácidos grasos a partir de estos hidratos de carbono excedentes de la dieta. Vemos ahora que los efectos de la insulina va a estar a nivel de muchos tejidos. A nivel del tejido adiposo, lo que va a hacer la insulina es incrementar la entrada de glucosa, va a aumentar la síntesis de ácidos grasos y fosfatos de glicerol, va a producir un aumento del depósito de grasas como triglicéridos, lo que se denomina lipogénesis, va a activar la lipoproteína lipasa, va a inhibir la lipasa, que es sensible a hormonas, ¿sí? Y de esta manera se inhibe la lipólisis. Por ende, lo que va a hacer la insulina es favorecer el aumento del tejido adiposo y aumenta la captación de potasio. Con respecto al músculo, va a aumentar la entrada de glucosa, va a aumentar la glucogénesis, producir un aumento de la síntesis proteica y va a aumentar la captación de aminoácidos y va a disminuir el catabolismo proteico. Fíjense ustedes que esto tiene que ver con la acción que va a tener la insulina, sobre todo en el músculo en reposo, ya que el músculo va a utilizar la glucosa como fuente de energía y va a acumular ese excedente como glucógeno para utilizarlo en periodos de actividad, ¿sí? Y va a favorecer también la insulina la síntesis de las proteínas necesarias para el sostenimiento del músculo. Con respecto al hígado, ¿sí? Va a aumentar la glucogénesis, como veíamos recién, va a producir un aumento de la lipogénesis y va a disminuir la producción de cetogénesis. Con respecto a los transportadores de la glucosa, veíamos hoy, ¿se acuerdan que les mencioné el GLUT2, que tenía que ver, que se encontraba en las células beta de los islotes de Langerhans? ¿Sí? Vamos a ver que también hay otros tipos de transportadores de glucosa. Vamos a encontrar transportadores de glucosa independientes de insulina. En este caso tenemos el GLUT1,
¿sí? El GLUT1 lo vamos a encontrar en el cerebro, en los glóbulos rojos, en la placenta, ¿sí? Y esto va a permitir la utilización de glucosa aún en ausencia de insulina. También, en menor medida, se va a encontrar receptores GLUT1 en el intestino delgado y en los túbulos renales. Y estos van a estar relacionados principalmente justamente con la absorción de glucosa a nivel intestinal y la reabsorción a nivel de túbulo renal. Posteriormente también vamos a tener los GLUT2 que se van a encontrar en los túbulos renales y que van a producir la absorción de glucosa que haya escapado, digamos, al filtro renal. Fíjense que ahora uno de los tratamientos nuevos con diabetes 2 están justamente los inhibidores de estos receptores, de los GLUT2 a nivel de los túbulos renales, para evitar la absorción de glucosa, permitir que el paciente tenga glucosuria y de esta manera disminuir la glucosa. Pues vamos a tener también estos receptores, los receptores GLUT3, que son escasos, se van a encontrar en el encéfalo, en la placenta y en los riñones, y tienen que ver con la captación basal de glucosa. Vamos a tener receptores GLUT4, que son importantes, vamos a encontrarlos a ellos en el músculo esquelético, en el cardíaco y en el tejido adiposo, y va a tener mucho que ver en la captación de glucosa que está estimulada por la insulina. Pues vamos a tener los GLUT5, que vamos a encontrarlo en el yeyuno y en el esperma, transporte de glucosa. El GLUT6 y GLUT7 en realidad no tienen tanta significación clínica. Lo importante es que ustedes recuerden el GLUT1, que es el independiente de insulina, el GLUT2 y el GLUT4. Bien, ¿qué pasa entonces cuando nosotros tenemos una ausencia de insulina? ¿Sí? Al no haber insulina, no se produce, ¿sí?, la unión del receptor, en este caso GLUT2, del transportador de glucosa a la membrana, y de esta manera, ¿sí?, no se puede absorber la glucosa, que en este caso quedaría en el espacio extracelular. Fíjense, cuando tenemos la insulina en su receptor va a producir una señal de traducción en cascada que va a generar la exocitosis, ¿sí? Y de esta manera va a permitir el ingreso por los transportadores, en este caso GLUT4, que lo encontramos, como habíamos visto, en músculo y en otros tejidos, y va a permitir de esta manera el ingreso de la glucosa a la célula. Vamos a ver ahora un poquito más en detalle el efecto que va a tener la insulina sobre los carbohidratos, ¿sí? La insulina va a estimular la síntesis de glucosa en glucógeno, ¿sí?, lo cual se denomina, como habíamos visto, glucogénesis. Esto lo va a hacer activando principalmente las enzimas, ¿sí?, la glucosinasa exoquinasa y la glucógeno-sintetasa. Va a promover también la glucólisis en los tejidos, va a generar energía para que entre en el ciclo del ácido cítrico, como habíamos visto, o ciclo de Krebs, ¿sí? Y también va a actuar sobre las enzimas fosfofructoquinasa y piruvato. A nivel de los lípidos, como veíamos, va a producir un aumento de la síntesis, lo que se denomina lipogénesis, va a producir un aumento de la síntesis de ácidos grasos, un aumento de la síntesis de fosfatos de glicerol, esterificación de las grasas y depósitos como triglicéridos. Va a estimular a la lipoproteína lipasa, ¿sí?, para captar ácidos grasos libres desde la periferia y va a inhibir la lipólisis, lo cual va a impedir la degradación de triglicéridos en ácidos grasos libres que pueden circular. Respecto a la acción de la insulina sobre las proteínas, la insulina va a provocar la acumulación de proteínas, va a estimular la síntesis y va a inhibir la degradación. En el hígado, sobre todo a nivel de músculo esquelético y en tejido adiposo. Entonces, al ingresar los aminoácidos, por acción de la insulina se van a sintetizar las proteínas y a su vez la insulina va a inhibir su degradación. Por eso se dice que la insulina es una hormona anabólica.
Respecto a la regulación de la secreción de insulina y de glucagón, ¿sí? Vamos a tener que un aumento del nivel plasmático de glucosa va a estimular a las células beta, como veíamos recién, para la secreción de insulina. Esto va a acelerar el transporte de la glucosa a las células, va a acelerar la conversión de glucosa en glucógeno, glucogénesis, va a aumentar la captación de aminoácidos por las células y la síntesis de proteína, va a acelerar la síntesis de ácidos grasos, lipogénesis, ¿sí? Y va también a producir, ¿sí? La inhibición de la glucogénesis. Vamos a ver qué pasa en sentido contrario cuando disminuye los niveles de glucosa en sangre. Lo que va a producirse es la estimulación de las células alfa del islote de Langerhans, liberando glucagón a la sangre. Este glucagón va a acelerar la conversión de glucógeno en glucosa, ¿sí? Glucógeno, lo que se denomina glucogenolisis, va a favorecer la formación de glucosa a partir de otros sustratos, como puede ser el ácido láctico y de algunos aminoácidos, ¿sí? Y lo que se denomina gluconeogénesis en el hígado. Y también va a aumentar la liberación de la glucosa a la sangre por el hígado. Vamos a ver ahora cuáles son los factores que van a afectar la secreción de insulina. Dentro de los factores estimulantes de la secreción de insulina, por supuesto, vamos a tener como principal a la hiperglucemia, el aumento de aminoácidos, por ejemplo, principalmente leucina y arginina, ácidos grasos de cadena larga, la hormona gastrina, la secretina, también la acetilcolina, teofilina, las sulfonilureas, ¿sí? La hormona de crecimiento y la... ¿Y cuáles van a ser los que van a inhibir la secreción de insulina? Tenemos la somatostatina, la noradrenalina, la adrenalina y el propanolol. Esto es muy importante a tener en cuenta, sobre todo en pacientes en situaciones de estrés, pueden inhibir la secreción de insulina y de esta manera producir lo que se denomina hiperglucemia de estrés. También en pacientes que requieren el uso, ¿sí?, de drogas inotrópicas como la adrenalina o noradrenalina, esto va a inhibir la secreción de insulina y por ende puede producir hiperglucemia como efecto colateral. Con respecto a los estimulantes de la síntesis de glucagón, como veíamos, el principal es la hipoglucemia. También las comidas de alto contenido proteico, ¿sí? La acetilcolina, la noradrenalina y la adrenalina van a ser estimulantes de la secreción. Por ende, van a potenciar, ¿sí?, el efecto hiperglucemiante al ya inhibir, como veíamos antes, la acción de la insulina, la secreción de insulina, perdón. Con respecto a los inhibidores de la secreción de glucagón, vamos a tener a la somatostatina, a la insulina como principal inhibidor y a los ácidos grasos. Bien, con respecto a la homeostasis de la glucosa sanguínea, esto un poquito ya lo vimos cuando vimos metabolismo de hidratos de carbono. Vamos a ver que el hígado va a tener una función principal en la homeostasis de la glucosa, ¿sí? Por ende, se dice que tiene una función glucostática, lo que va a hacer que, por ejemplo, mantenga la glucosa sanguínea promedio en unos 70 miligramos por 100 mililitros. La glucosa proveniente de la dieta, aproximadamente unos 120 gramos hora, va a ser absorbida a nivel intestinal, como vimos, ¿sí? Y va a eh, pasar al hígado, donde, como veíamos, se va a utilizar en la glucólisis o va a generar la síntesis de glucógeno, ¿sí? Eh, También vamos a ver que cuando la glucosa en sangre aumenta por encima del umbral, ¿sí?, de 180 miligramos por 100 mililitros, se va a producir lo que se denomina glucosuria, va a haber eliminación de orina por el riñón, tratando de mantener la homeostasis a nivel de sanguíneo. El cerebro, ¿sí? En la grasa se va a acumular también un 40% y en otros órganos como el músculo y los otros tejidos. Entonces, como resumen, podemos decir que la glucosa sérica está determinada por el balance entre la glucosa que entra y sale del torrente sanguíneo y los principales determinantes son la dieta,
la velocidad de entrada de las células y la activación del glucostato. Vamos a ver que cuando hay una alteración a nivel de la glucosa sanguínea por déficit de insulina, por ejemplo, la glucosa sube por encima de los 300 miligramos por 100 mililitros, ¿sí? Como veíamos, proveniente de la dieta, se va a producir el mismo mecanismo a nivel hepático, pero por no haber acción de insulina, esta no va a ser poder acumularse en forma de grasa en el tejido adiposo, ni va a poder ser utilizada por el músculo y otros tejidos. Y como veíamos, este incremento va a generar glucosuria. Fíjense la cantidad de fenómenos que se van a desencadenar como consecuencia de un déficit agudo de insulina, lo que puede ocurrir, por ejemplo, en un debut de diabetes tipo 1, ¿sí? O en un estado avanzado de diabetes 2, como vamos a ver más adelante. Se va a producir una disminución en la absorción de glucosa, va a haber un aumento de la glucogenólisis y esto va a generar hiperglucemia. Esta hiperglucemia va a producir glucosuria, como veíamos, y diuresis osmótica. Se va a perder agua y electrolitos por orina, ¿sí? A su vez, el déficit de insulina lo que va a generar es un aumento de la lipólisis, esto va a generar un aumento de la cetogénesis, aumenta la cetonemia y se va a asociar entonces esta pérdida de agua y electrolitos también a cetonuria y diuresis osmótica, con la consecuente pérdida de sodio y potasio a, a partir del riñón. Esto va a producir una deshidratación extrema, una deshidratación celular, va a producir entonces una hemoconcentración, ¿sí? En el paciente. Va a haber como consecuencia de esto, puede haber hipotensión e insuficiencia cardíaca. Esto va a profundizar ya la insuficiencia renal y esto puede llevar al coma y a la muerte del paciente. A nivel eh, del, Por otro lado, también vamos a tener mecanismos que van a potenciar esto, que va a ser el aumento de la gluconeogénesis, o sea, el aumento de la síntesis de glucosa a partir de otros sustratos, que va a aumentar el problema porque el organismo no interpreta como que no hay glucosa porque no lo puede absorber y por ende esto va a producir un aumento del amoníaco plasmático y de esa manera se va a profundizar toda la alteración metabólica consecuente de este déficit brusco de insulina. Vamos a ver ahora que un poquito un repaso de lo que ya vimos anteriormente, que en las células, en los islotes de Langerhans, en las células alfa, va a haber un estímulo, ¿sí? Por parte de la insulina de actividad parasimpática, actividad simpática, por acción de la secretina, colecistoquinina, un aumento de los aminoácidos o una disminución de la glucosa va a producir la secreción de glucagón. Esta secreción lo que va a producir es un aumento de la glucogenólisis, ¿sí? Va a generar glucosa, o sea que va a haber una gluconeogénesis, vamos a tener un aumento de la secreción de insulina, inhibición del anabolismo, ¿sí? Y un aumento en la, eh, en la, ¿cómo se llama? En el metabolismo de los ácidos grasos. Esto va a producir cetona. Bien, esto por ahí no es tan importante que ustedes lo recuerden. Vamos a hacer entonces ahora un repaso sobre los principales efectos del glucagón, que van a ser todo lo contrario a lo de la insulina. Ustedes aprenden los efectos de la insulina a nivel de los tres sustratos principales del metabolismo, van a poder, por deducción, sacar cuáles son los efectos del glucagón. Entonces, si la insulina promueve la gluconeogénesis, en el caso de la glucogenogénesis, perdón, en el caso de glucagón se va a promover la glucogenólisis. Entonces, esto significa la degradación de glucógeno en glucosa. Entonces, a nivel de el glucagón, su efecto sobre las proteínas, ¿sí? Va a generar gluconeogénesis, o sea, formación de glucosa a partir de ácido láctico y aminoácidos en el hígado. Va a generar ureagénesis, formación de urea a partir de amoníaco proveniente de la gluconeogénesis. A los lípidos, este va a estimular, al contrario de la insulina, la lipólisis y citogénesis sobre el hígado. Muy bien, gente, llegamos hasta acá con
estudio en profundidad de lo que es la insulina. Este es un tema súper importante. Es muy importante que ustedes conozcan la acción tanto de la insulina como del glucagón, pero principalmente de la insulina para poder entender el seminario que viene, que es el de diabetes. Que anden bien y prontamente seguramente nos estaremos encontrando en el Zoom.